¿Tener un perro en casa puede decir algo sobre tu destino espiritual? Esta pregunta, que muchos consideran trivial, en realidad abre una puerta profunda hacia lo que Dios revela sobre la creación, la fidelidad y la responsabilidad que nos ha sido confiada. En Proverbios 12:10 leemos: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Este versículo no solo habla del trato hacia los animales, sino de una señal más profunda. El cuidado que damos a lo que Dios nos ha confiado refleja el estado de nuestro corazón delante de Él. Hoy veremos cómo la presencia de un perro en tu hogar puede ser más que una compañía. Puede ser un reflejo de tu llamado al servicio, a la compasión y al orden divino. Te mostraremos cómo esta relación cotidiana puede estar íntimamente ligada a tu crecimiento espiritual y a tu propósito eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de la creación, Dios no solo mostró su poder al formar los cielos y la tierra, sino también su ternura al dar vida a cada ser viviente que habita este mundo. La Biblia nos muestra que cuando Dios creó los animales, lo hizo con propósito y no como un simple adorno de la naturaleza. En Génesis 1:24 leemos: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Todo lo que Dios creó tenía un sentido profundo, incluso aquellos animales que hoy forman parte de nuestra vida diaria. Y aunque a menudo los pasamos por alto, su presencia en nuestra casa puede estar revelando algo mucho más profundo. El estado de nuestro corazón, nuestra capacidad de amar y nuestra disposición de obedecer. Entre todos los animales que conviven con el ser humano, el perro ocupa un lugar especial. Su cercanía, su lealtad, su necesidad de atención y cuidado constante lo convierten en un espejo silencioso de quienes somos en lo íntimo. Es en lo cotidiano, en el alimento que damos, en el paseo que no postergamos, en la caricia que ofrecemos sin esperar nada a cambio, donde se revela si verdaderamente estamos caminando con un corazón sensible a la voz de Dios. No se trata solo de tener un animal en casa, se trata de reconocer que todo lo que está bajo nuestro cuidado ha sido confiado por el Creador. Jesús dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Este principio, que muchos aplican solo a lo financiero o lo espiritual, también se manifiesta en lo aparentemente insignificante. ¿Cómo tratamos a los seres vivos que dependen de nosotros? Hay personas que rezan, que asisten a la iglesia, que estudian la palabra, pero que son impacientes, descuidadas o indiferentes con los seres que tienen en casa. Y lo que no comprenden es que ese trato revela una desconexión con lo que Dios espera de ellos. La Escritura en Proverbios 12:10 afirma sin rodeos: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Este versículo no es una simple observación ética, es una radiografía del alma. El justo no es quien proclama su fe con palabras, sino quien demuestra su compasión en acciones, aun con aquello que parece pequeño, insignificante o sin voz. Porque Dios no mide la espiritualidad por lo visible, sino por lo invisible, por aquello que hacemos cuando nadie más nos está viendo. En la historia de la humanidad muchas veces Dios ha utilizado lo pequeño para probar lo grande. Así como probó a Abraham en la entrega de su hijo, o a David en el silencio de los campos cuando cuidaba ovejas, también hoy nos prueba en los gestos cotidianos. ¿Cómo tratamos a un perro que nos necesita? ¿Cómo reaccionamos ante su enfermedad, su vejez, su torpeza o su
desobediencia. ¿Somos compasivos o impacientes? ¿Lo cuidamos como si fuera parte del plan divino o lo tratamos como un estorbo más? La forma en que respondemos a estas preguntas no define solo nuestro carácter, sino también la medida de nuestro crecimiento espiritual. No podemos decir que somos luz en el mundo si ni siquiera iluminamos el rincón más próximo de nuestra vida diaria. La Biblia está llena de ejemplos donde el cuidado del débil o del necesitado es una manifestación directa del amor de Dios. En Mateo 25, Jesús relata la parábola del juicio final y deja una enseñanza contundente. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y cuando los justos le preguntan cuándo hicieron eso, Él responde: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué pasaría si entendiéramos que eso también incluye a los seres vivientes que Dios puso en nuestras manos? Y si cuidar de un perro, alimentarlo, protegerlo, amarlo, fuera también una forma de amar a Dios. Jesús no dejó nada fuera de su mirada y su amor alcanzaba incluso lo que otros consideraban despreciable o irrelevante. Recuerdo la historia de un hombre mayor que vivía solo en las afueras de un pequeño pueblo. Sus días eran silenciosos y su rutina no variaba. Se levantaba al amanecer, alimentaba a su perro, lo llevaba al río y luego regresaban juntos a casa. Muchos pensaban que llevaba una vida triste y solitaria, pero un día, al ser visitado por un joven que deseaba conocer más de la fe, le dijo: yo no hablo mucho, pero cada día cuando cuido de mi perro, cuando le doy agua y lo protejo del frío, siento que estoy obedeciendo a Dios. Él me lo confió y mientras yo viva, lo trataré con el amor que me gustaría recibir si fuera débil e indefenso. Esa afirmación no necesitó versículos ni discursos elaborados. Era el evangelio en acción. Era amor expresado a través de la fidelidad silenciosa. A menudo, lo que más nos aleja de comprender estas verdades es nuestro deseo de buscar lo espectacular. Queremos servir a Dios predicando, escribiendo libros, haciendo grandes cosas. Pero no comprendemos que el primer altar está en casa, que la primera congregación que debemos pastorear es nuestra propia familia. Y sí, también los seres vivos que han sido colocados bajo nuestra responsabilidad. En Marcos 10:45, Jesús declarará: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él, siendo el Hijo de Dios, no buscó grandezas humanas, sino servicio sincero, ¿por qué nosotros despreciamos las pequeñas oportunidades de amar? Tener un perro en casa no es una casualidad ni un simple gusto personal, es una oportunidad divina. Cada día su presencia nos confronta con preguntas que revelan nuestro verdadero nivel de madurez espiritual. ¿Estoy dispuesto a amar incluso cuando no me aplauden por ello? ¿Puedo mantener la constancia de alimentar, limpiar y cuidar sin esperar recompensas? ¿Puedo responder con paciencia a sus errores? Estas preguntas no son menores. Son los fundamentos del amor verdadero, del carácter de Cristo que debemos reflejar. Cuando Jesús habló del buen pastor, no lo hizo por casualidad. Dijo en Juan 10:11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aunque aquí se refería a las personas, el principio se mantiene. El verdadero liderazgo, la verdadera espiritualidad, se demuestra en el cuidado. Nadie que descuida, que abandona o que maltrata a un ser dependiente puede decir con verdad que está caminando cerca del corazón de Dios, porque Dios mismo es quien cuida de nosotros
con ternura, quien no se olvida del más pequeño detalle de nuestras vidas, quien dice en Mateo 10, 29, 31, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si Dios se preocupa por un ave que cae, ¿cuánto más esperará que nosotros seamos responsables con lo que Él ha puesto en nuestras manos? Esta perspectiva lo cambia todo, porque ya no vemos al perro como un simple compañero, sino como una manifestación de la gracia de Dios, una herramienta de transformación, un canal para ejercitar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Nos recuerda cuáles son esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y cada uno de ellos puede ser cultivado en la interacción diaria con ese ser que Dios ha puesto junto a ti. No hay amor más puro que aquel que se da sin condiciones, ni mansedumbre más genuina que la que se ejerce con quien no puede defenderse. Tu perro no puede exigirte amor, pero necesita amor. No puede rogarte comprensión, pero depende de ella. Y Dios lo sabe. Él observa cada gesto, cada palabra, cada actitud, porque todo lo que hacemos tiene un peso eterno, incluso lo que parece mínimo ante los ojos del mundo. Si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, si has buscado señales de su presencia y te preguntas por qué no escuchas su voz, tal vez la respuesta está justo ahí, en tu sala, en ese rincón donde duerme tu perro. Tal vez Dios ya te habló y lo hizo al darte una criatura que te obliga a ser mejor cada día, que depende de ti, que no te juzga, pero que necesita tu fidelidad. Dios no siempre habla en truenos o visiones. Muchas veces habla en los detalles, en los gestos cotidianos, en lo que otros consideran insignificante. Por eso, hoy no se trata solo de comprender qué significa tener un perro en casa. Se trata de abrir los ojos a una dimensión espiritual que muchos han pasado por alto. De entender que cada oportunidad de cuidar, de amar, de proteger, es una oportunidad de crecer, de obedecer y de agradar al corazón de Dios. Se trata de reconocer que el destino de quienes tienen un perro en casa no es simplemente el de convivir con un animal, sino el de ser refinados, moldeados y guiados hacia una vida más compasiva, más justa y más parecida a la de Cristo. El justo cuida de su bestia, el impío es cruel, aunque ore, aunque predique, aunque ayune, porque el amor verdadero no se demuestra en los altares, sino en la cocina, en el patio, en los gestos que nadie ve. ¿Estás dispuesto a cuidar con excelencia aquello que Dios te ha confiado? ¿Estás dispuesto a ser fiel en lo poco para que Él te confíe lo mucho? La respuesta no está en tus palabras, está en tus actos. Y puede que tu perro ya lo sepa. Desde la creación, Dios ha dejado huellas de su carácter en todo lo que ha hecho. Cada criatura, cada elemento natural, cada detalle de la existencia lleva inscrita una porción del mensaje divino, una revelación silenciosa de quién es Él y cómo desea que vivamos. Los cielos proclaman su gloria, los árboles inclinan sus ramas al ritmo del viento como si adoraran al Creador. Y en medio de esta sinfonía de propósito aparece una figura humilde, pero profundamente significativa: el perro. No como un animal cualquiera, sino como un símbolo viviente de valores que emanan del corazón mismo de Dios. Su presencia en el hogar no es solamente compañía, es enseñanza. Su lealtad no es una simple conducta instintiva, es un modelo vivo de una virtud que el hombre moderno ha comenzado a olvidar: la fidelidad. A lo largo de las Escrituras, Dios exalta constantemente el valor de la fidelidad. Es uno de los pilares del carácter cristiano, uno de los frutos más preciosos del Espíritu. En Deuteronomio 7:9 se afirma:
Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios no depende de circunstancias, no se basa en sentimientos, no fluctúa con el tiempo. Es una fidelidad inquebrantable, firme, que trasciende generaciones. Cuando Él nos llama a ser fieles, no lo hace como un mandato frío, sino como una invitación a reflejar lo que Él ya es. Y, curiosamente, esa fidelidad que nos cuesta tanto encontrar en las relaciones humanas brilla con claridad en la conducta constante, leal y desinteresada de un perro hacia su dueño. La Biblia nos muestra en múltiples pasajes que Dios valora, honra y recompensa la fidelidad. En Mateo 25, 21, Jesús presenta las palabras que todo creyente anhela oír. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta declaración no fue dirigida a quien hizo grandes obras visibles, sino a quien fue fiel en lo que se le encomendó. Fiel en lo cotidiano, fiel en lo pequeño, fiel cuando nadie miraba. La fidelidad no se manifiesta en los escenarios de luz y aplausos, sino en la constancia silenciosa, en la entrega incondicional, en la firmeza del compromiso incluso cuando nadie más lo valora. Justamente esa es la esencia de lo que representa un perro dentro de un hogar. Un perro no mide el amor por recompensas, no exige condiciones para seguir a su dueño, no cambia su afecto porque fallaste una vez. Su constancia no depende de si lo trataste bien ayer o si lo olvidarás mañana. Lo espera, lo sigue, lo protege, se alegra con su presencia y no se aparta en la adversidad. Esta expresión de lealtad desinteresada refleja un principio eterno. El verdadero amor se mantiene firme aun cuando no hay garantías. La Escritura en 2 Timoteo 2:13 declara: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta afirmación, aunque referida directamente a Dios, encuentra eco en la figura de un perro que permanece fiel incluso cuando es olvidado, incomprendido o maltratado. No porque tenga conciencia espiritual, sino porque su naturaleza misma ha sido tocada por el diseño de aquel que quiso dejarnos en lo cotidiano una representación constante de cómo es el amor que no falla. Dios usa lo que el mundo considera débil para avergonzar a lo fuerte. Y en la lealtad inquebrantable de un perro se encuentra una enseñanza firme para el hombre. Hoy, muchas relaciones humanas están marcadas por la inconstancia, por la traición sutil, por la falta de compromiso. La palabra dada se rompe con facilidad. Las promesas se olvidan. El amor se desvanece con las dificultades. Pero cuando se convive con un ser que permanece a tu lado, sin importar los errores, los silencios o los olvidos, se hace evidente que Dios ha dejado en él una escuela de fidelidad que confronta nuestra debilidad. En la palabra de Dios se ve con claridad que el propósito eterno no está reservado para los inconstantes. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta fidelidad no es esporádica ni condicional. Es una fidelidad que atraviesa temporadas, que resiste pruebas, que se mantiene viva aun cuando todo alrededor cambia. La figura de un perro que envejece al lado de su dueño, que espera su regreso día tras día, que soporta sin quejas el dolor o el abandono, es una imagen silenciosa pero poderosa de esa perseverancia que Dios espera de nosotros. Y no es una metáfora vacía, es una confrontación diaria, una invitación viva a examinar nuestra fidelidad, no en teoría, sino en práctica.
Jesús mismo enseñó con insistencia sobre el compromiso, la constancia, la permanencia en Él. En Juan 15:4 dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. No basta con conocerlo, con adorarlo ocasionalmente, con servirle de forma intermitente. Él desea una relación que se mantenga en el tiempo, que no retroceda, que no se disuelva con el primer viento contrario. En esa permanencia hay fruto, hay propósito, hay recompensa. Del mismo modo, la lealtad silenciosa del perro, su presencia constante, su dependencia diaria, es un recordatorio viviente de que solo el que permanece puede experimentar la plenitud de lo que ha sido prometido. Y es aquí donde la enseñanza toma fuerza. Porque tener un perro en casa no solo es convivir con un ser vivo, es ser testigo diario de una virtud que Dios quiere desarrollar en ti. Es una llamada constante a examinar tu fidelidad hacia Dios, hacia tu familia, hacia tu llamado. Es una confrontación silenciosa contra la inconstancia espiritual, contra la deslealtad disfrazada de libertad, contra el egoísmo que solo actúa cuando hay algo a cambio. La lealtad no es emoción, es decisión, no es impulso, es carácter. Y aunque parezca contradictorio, muchas veces son los animales los que reflejan con más claridad ese carácter que los hombres han abandonado. La fidelidad tiene un peso eterno. No se trata solo de un valor moral, sino de una señal de madurez espiritual. En Salmo 101:6, el Señor declara: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No dice que mirará a los más sabios, ni a los más populares, ni siquiera a los más poderosos. Dice que pondrá sus ojos en los fieles. La fidelidad es la marca de aquellos que pueden caminar con Dios, aquellos en quienes Él puede confiar, aquellos que no abandonan, que no negocian su compromiso, que no retroceden cuando el camino se oscurece. Un perro no entiende de teología ni de doctrina, pero en su conducta diaria, sin saberlo, enseña principios que muchos creyentes han dejado de practicar. Enseña lo que significa estar presente, aun cuando no hay gratitud. Enseña lo que implica esperar sin quejarse. Enseña cómo se ama con constancia, sin reservas, sin cálculos, sin conveniencias. Cada vez que se sienta junto a ti, cada vez que te sigue sin importar el rumbo, cada vez que su mirada permanece fija, esperando tu atención, está mostrando con su vida lo que muchos han olvidado expresar con la suya. La fidelidad silenciosa que agrada a Dios. La presencia de un perro en el hogar es una oportunidad divina para ser confrontado, para ser enseñado, para ser moldeado. Es una invitación a que examines tu relación con Dios bajo la luz de esa lealtad sin condiciones. ¿Eres fiel cuando no hay recompensas visibles? ¿Permaneces cuando el camino se vuelve difícil? ¿Te mantienes firme aun cuando otros se apartan? El perro que vive contigo no puede responder por ti, pero puede ser un recordatorio permanente de lo que estás llamado a ser. En un mundo que glorifica lo fugaz, lo práctico, lo rápido, Dios sigue buscando corazones fieles. En un tiempo donde la traición se justifica, donde los compromisos se rompen con facilidad, donde la perseverancia se ve como debilidad, el Señor continúa honrando a los que permanecen. Y muchas veces ese llamado a permanecer no llega en forma de una profecía ni de un sermón, sino en el ejemplo constante de una criatura que no abandona, que no exige, que simplemente permanece. Porque hay lecciones que no se enseñan con palabras, sino con presencia. La fidelidad no se desarrolla en momentos extraordinarios, sino en la constancia de lo cotidiano. Es ahí donde se forma el carácter, es ahí donde se prueba el amor, es ahí donde se construye el testimonio. Y si Dios, en su infinita sabiduría,
ha permitido que convivas con un ser que refleja esa fidelidad día tras día, no es por azar, es una oportunidad, es una escuela, es una herramienta divina para recordarte que la vida cristiana no se mide por lo que comienzas, sino por lo que perseveras hasta el final. Fieles hasta la muerte, fieles en lo poco, fieles en lo oculto, fieles cuando nadie ve. Ese es el llamado. Y cada vez que un perro se acuesta a tus pies, que espera tu regreso, que te sigue sin condiciones, estás siendo testigo de un principio eterno. No lo ignores, no lo trivialices, porque el que es fiel en lo mínimo también será hallado fiel cuando venga el día del Señor. Ignorar a quienes dependen de nosotros no solo revela una falta de responsabilidad, sino una desconexión profunda con el propósito que Dios nos ha asignado. En cada relación, incluso con los seres no humanos, existe una dimensión espiritual que a menudo pasamos por alto. Tener un perro en casa no es un simple detalle en la rutina diaria. Es una expresión de un llamado más grande que involucra cuidado, administración y sensibilidad. Cuando esa responsabilidad se descuida, cuando se posterga el deber o se endurece el corazón ante las necesidades de ese ser, lo que se evidencia no es solo negligencia, sino una fractura en nuestra comprensión del orden divino. Lucas 12:48 declara: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El tener bajo nuestro techo un ser viviente que depende totalmente de nuestro cuidado no es una circunstancia casual. Es una confianza que proviene de Dios, y como toda confianza debe ser respondida con fidelidad. El trato hacia un perro revela el nivel de conciencia espiritual que una persona posee. No porque el animal entienda conceptos divinos, sino porque es una criatura creada por Dios y puesta bajo nuestra autoridad. Génesis 1:28 establece que el hombre fue comisionado a sojuzgar la tierra y a señorear sobre los animales. Esta autoridad no fue entregada para ejercerla con abuso o desprecio, sino para administrar con justicia, con ternura y con compromiso. Ignorar esa tarea, delegarla con indiferencia o tratarla como una carga, es una forma de deshonrar al Creador que la asignó. Así como Adán fue colocado en el Edén para labrarlo y guardarlo, nosotros hemos sido puestos en espacios concretos, con seres específicos, para ejercer una responsabilidad que refleja nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. El problema no radica en tener mucho o poco tiempo, en saber o no saber cómo cuidar a un perro. El verdadero conflicto es espiritual. Es la tendencia humana a dividir su vida entre lo sagrado y lo cotidiano, como si lo que ocurre en casa no tuviera impacto en lo eterno. Pero en realidad, Dios observa cómo actuamos en lo pequeño. En Zacarías 4:10 se pregunta: ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? El Señor se agrada de los que lo honran incluso en lo que otros consideran insignificante. Cuidar a un perro, alimentarlo a su hora, limpiarlo, atenderlo en su enfermedad, no es solamente una labor de rutina. Es una manifestación tangible de la obediencia en lo ordinario, de la reverencia hacia Dios expresada a través del servicio. Hay quienes incluso en medio de grandes ocupaciones espirituales pasan por alto estos aspectos de su vida doméstica. Predican, oran, ministran, pero ignoran al ser que gime en silencio en un rincón. Dios no se impresiona con actos públicos si en lo privado hay abandono. En Isaías 1:11-17, el Señor rechaza los sacrificios vacíos y llama al pueblo a practicar la justicia. Entre sus instrucciones está una frase sencilla, pero poderosa: aprended a hacer el bien, buscad la justicia,
socorred al afligido. Aunque estas palabras se aplican directamente a la justicia humana, el principio es el mismo. El verdadero adorador es aquel que no descuida al que sufre, sea cual sea su forma o condición. Cuando una persona tiene un perro y no lo cuida adecuadamente, cuando lo ignora por comodidad o lo considera una carga que puede relegarse, está actuando en contra del espíritu de administración que Dios espera de sus hijos. El Evangelio transforma todas las áreas de la vida, y donde hay transformación, hay responsabilidad. La fe verdadera no puede coexistir con el descuido intencional. En Santiago 2:17 se afirma: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuidar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos no es una opción secundaria. Es una evidencia viva de que nuestra fe está activa y se traduce en obras concretas. El destino espiritual de quienes ignoran o desprecian las responsabilidades que Dios les ha dado no es neutral. Jesús, en la parábola del siervo infiel, mostró las consecuencias de ocultar o abandonar aquello que el amo había entregado. En Mateo 25:26, el Señor le responde al siervo negligente: siervo malo y negligente. Esa reprensión no fue por haber robado, ni por haber atacado al prójimo, sino simplemente por no haber hecho nada con lo que se le confió. Lo mismo ocurre cuando no reconocemos que cuidar de un ser viviente es una tarea sagrada. El descuido silencioso es una forma activa de desobediencia. No es suficiente no hacer daño. También es necesario hacer el lel. Porque la omisión constante también es pecado. El trato hacia un perro se convierte en un termómetro espiritual, no por lo que él representa en sí mismo, sino porque revela el grado de sensibilidad, constancia y responsabilidad que vive en el corazón del dueño. Dios nos ha llamado a ser fieles administradores. En 1 Corintios 4:12 nos recuerda: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa fidelidad no se mide en el templo, sino en los espacios donde nadie aplaude. Si no podemos cuidar con esmero al ser más dependiente del hogar, difícilmente podremos ejercer mayor autoridad con integridad. El abandono a lo pequeño cierra las puertas a lo grande, no porque Dios quiera castigarnos, sino porque aún no estamos preparados para avanzar. No se puede avanzar en la vida espiritual sin corregir lo que está desordenado en lo doméstico. El corazón que es sensible al Espíritu de Dios no puede pasar por alto una necesidad evidente. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, establece criterios claros para quienes desean liderar dentro del pueblo de Dios. Uno de ellos es sorprendente en su sencillez: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primero, a Timoteo 3:4. Si el buen liderazgo se prueba en la casa, también se prueba en la administración de todo lo que hay en ella. Y aunque un perro no sea un hijo, ni una criatura moralmente consciente, es sin duda un ser viviente cuya existencia exige cuidado, compasión y diligencia. Lo que hacemos con lo que tenemos habla más fuerte que nuestras intenciones. Dios no juzga por promesas ni por teorías, sino por frutos. En Mateo 7:20 Jesús fue claro: así que por sus frutos los conoceréis. El fruto de alguien que vive bajo la dirección del Espíritu es visible incluso en cómo responde a los deberes cotidianos. Cuidar a un perro puede parecer trivial a los ojos del mundo, pero no lo es a los ojos de Dios. Es una muestra de dominio propio, de disciplina, de amor, que se manifiesta sin esperar reconocimiento. El amor que se expresa a través del servicio es el que permanece. Y ese es el amor que Dios honra. Ignorar a un perro, postergar su cuidado, responder con indiferencia a sus necesidades, no es una conducta neutra.
es una señal de que algo más profundo necesita ser alineado. Jesús dijo en Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este principio se extiende a todas las áreas. Si no somos fieles en el cuidado de lo material, de lo viviente, de lo sencillo, ¿cómo podemos pretender recibir responsabilidades mayores en el reino? Cada cosa que llega a nuestras manos es una oportunidad para ser probados. Y cada prueba que es pasada con fidelidad se convierte en una puerta hacia lo eterno. Dios mira los gestos ocultos, Él pesa los corazones y observa con atención cómo respondemos cuando nadie más ve. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor le dice a Samuel, no mires a su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón del que ignora a su perro revela más de lo que quiere admitir. No se trata solo de falta de tiempo, sino de una visión espiritual distorsionada, donde lo que no parece importante simplemente se descarta. Pero Dios no descarta lo que Él ha creado. Y quien desea caminar en comunión con Él debe aprender a valorar lo que Él valora. No hay excusas válidas ante una omisión prolongada. Dios no exige perfección, pero sí pide integridad. El justo no es quien nunca falla, sino quien responde con humildad, quien se alinea, quien reconoce su descuido y actúa en consecuencia. En Proverbios 28:13 se afirma, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La indiferencia prolongada es un pecado encubierto. Un perro que no es cuidado, que es visto como un estorbo o tratado como una molestia, es un reflejo de una falta espiritual que requiere arrepentimiento. El llamado es a examinar el corazón, a abrir los ojos, a entender que cada día Dios nos está observando. No para condenarnos, sino para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y ese carácter se construye cuando asumimos con gozo y diligencia las tareas que Él ha puesto en nuestras manos. Si tienes un perro, no lo ignores. Míralo con ojos nuevos, no como una carga, sino como una oportunidad de expresar tu amor por Dios a través del servicio fiel. Porque si eres fiel con Él, lo serás también con los demás. Y si lo descuidas, esa sombra se proyectará también sobre otras áreas de tu vida. El destino de quienes tienen un perro en casa está marcado no por la presencia del animal, sino por lo que hacen con ella. Es en el cuidado, en la constancia, en la compasión, donde se revela si están caminando de acuerdo al corazón de Dios. Cada alimento dado a tiempo, cada gesto de protección, cada respuesta paciente es una semilla sembrada en el campo espiritual. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así está escrito en Gálatas 6:8, y así será para todo aquel que entiende que en el reino de Dios, incluso lo más pequeño tiene un propósito eterno. Hay lecciones que no se imparten desde un púlpito ni se aprenden en libros, sino que se revelan lentamente a través de la experiencia. Lecciones que se escriben con actos repetidos en la rutina diaria, con momentos pequeños, que sin parecerlo están moldeando nuestra alma. Dios, en su infinita sabiduría, no solo nos instruye por medio de la palabra, sino también a través de lo que vivimos, de lo que cuidamos, de lo que se nos ha confiado en lo secreto. Y cuando un perro forma parte de nuestro entorno, su presencia se convierte día tras día en una herramienta viva que Dios puede usar para formar en nosotros la obediencia, la disciplina y la entrega. 3 pilares que no se desarrollan de manera abstracta, sino que se forjan cuando el carácter es confrontado, cuando la voluntad es disciplinada y cuando el ego aprende a morir en favor del amor práctico y constante.
La obediencia no es un sentimiento, es una decisión que se afirma en la repetición. Así como el Espíritu Santo forma en nosotros la capacidad de decir sí a la voluntad de Dios, incluso cuando nuestra carne desea lo contrario. Así también en el trato cotidiano con un ser que depende de nosotros, se nos entrena para elegir lo correcto cuando no hay testigo. Sacar al perro aunque estemos cansados, limpiar sus necesidades sin murmurar, levantarse temprano para alimentarlo, dejar de hacer algo propio para atender su necesidad. Todo eso, repetido en silencio y constancia, no es una actividad común. Es una escuela de obediencia a los principios divinos. Filipenses 2, 5-8 nos presenta la actitud de Cristo como modelo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese tipo de obediencia no se desarrolla en la teoría, se moldea en cada acto donde decidimos rendirnos por amor. El que aprende a obedecer en lo cotidiano está siendo preparado para obedecer en lo eterno. Porque quien se acostumbra a someter su voluntad, a organizar sus horarios, a decir no a la comodidad para hacer lo correcto, no solo está entrenando su cuerpo, está formando su espíritu. Dios valora profundamente a quienes viven con dominio propio. En 1 Corintios 9:27, Pablo declara: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta servidumbre no es esclavitud, es autodisciplina. Es aprender a hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Y esa disciplina no siempre requiere un ayuno o una vigilia. A veces se manifiesta en algo tan sencillo como detener lo que uno hace para atender al que no puede pedirlo con palabras. La disciplina no es impuesta por un látigo exterior, sino abrazada desde una comprensión interior del propósito. Tener un perro exige estructura, exige repetir rutinas, sostener hábitos, prever necesidades. No se puede improvisar indefinidamente, no se puede ignorar lo que requiere constancia. Quien se resiste a la disciplina buscará excusas. Quien la comprende abrazará la estructura como una herramienta de libertad. Hebreos 12:11 lo afirma con claridad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto no es automático. Solo llega a aquellos que aceptan el proceso, que no lo evitan, que no lo delegan. Dios no forma a sus hijos en la ligereza, sino en la resistencia. Y la resistencia solo se forja en medio de la repetición, del esfuerzo constante, de los días donde no hay aplauso, pero sí responsabilidad. Lo que parece simple es, en realidad, profundo. Porque mientras muchos buscan señales sobrenaturales para saber si están siendo formados por Dios, el Señor está observando cómo reaccionan ante el deber silencioso. Y un perro es precisamente eso, una necesidad que no espera el momento adecuado, un llamado que aparece cuando estás ocupado, una demanda que interrumpe lo que prefieres, una responsabilidad que expone si tu corazón ha sido verdaderamente transformado. La entrega no nace en la emoción, sino en la decisión diaria. Dios no busca adoradores que lo alaben con entusiasmo momentáneo, sino siervos que lo honren con fidelidad continua. Romanos 12. Uno nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Sacrificio vivo no significa morir de una vez, sino vivir cada día renunciando a sí mismo. Atender a alguien que no puede hablar, entender sus gestos, responder con ternura cuando no se recibe gratitud,
Es una forma de entregar el alma en pequeñas dosis diarias. Es morir a uno mismo para que el amor se manifieste, no en discursos, sino en servicio concreto. Muchos desean crecer espiritualmente, pero evitan los contextos donde ese crecimiento realmente ocurre. Y uno de los contextos más potentes para formar obediencia, disciplina y entrega es la convivencia constante con un ser vulnerable. La necesidad no se toma vacaciones. La rutina no espera tu estado de ánimo. Y eso mismo es lo que hace que se convierta en una herramienta del cielo. Porque Dios no nos transforma con lo que queremos, sino con lo que necesitamos. Y si necesitas aprender a entregar sin condiciones, Él puede comenzar a enseñarte a través de ese perro que espera que lo atiendas incluso cuando tú no tienes ganas de hacerlo. El carácter no se forma en un instante. Se cincela con repetición, con constancia, con decisiones firmes que con el tiempo moldean el alma. En el cuidado de un perro hay 1000 oportunidades diarias para demostrar si lo que predicas es realmente lo que vives. Porque amar a un ser humano que te escucha y te agradece puede ser natural. Pero entregar tiempo, atención y esfuerzo a alguien que no puede retribuirlo con palabras requiere otro tipo de amor. Un amor que ya no depende del beneficio, sino que nace de la convicción. Un amor que no se basa en el sentimiento, sino en la voluntad alineada con Dios. Jesús dijo en Mateo 20:28 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese servicio fue hasta la cruz. Fue una entrega que no se detuvo ante la incomodidad ni se frenó ante la ingratitud. Fue una entrega total. Y si somos llamados a ser como Él, debemos entender que cada momento en que servimos, sin que nadie lo vea, cada acto de entrega silenciosa, cada vez que obedecemos, aunque preferiríamos hacer otra cosa, estamos siendo formados conforme a su imagen. No hay obediencia sin renuncia, no hay disciplina sin incomodidad, no hay entrega sin sacrificio. Un perro no exige más de lo que necesita, pero su constancia demanda de nosotros una estructura que revele si estamos dispuestos a amar en los términos de Dios, no en los nuestros. No se trata solo de atenderlo bien un día, sino de hacerlo bien cada día. No se trata de hacer algo grande una vez, sino de hacerlo correcto siempre. Esa es la esencia de la obediencia. Esa es la raíz de la disciplina. Esa es la naturaleza de la entrega. Y cuando Dios ve que eres capaz de sostenerte fiel en una tarea que nadie celebra, entonces sabe que puede confiarte con algo mayor. Porque si puedes ser firme en la demanda silenciosa de un ser sin palabras, también podrás serlo en las demandas del reino, que muchas veces se presentan sin aviso, sin reconocimiento, sin explicación. El corazón entrenado para servir sin condiciones está listo para cualquier llamado. Y ese entrenamiento comienza con lo pequeño, con lo cotidiano, con lo que otros consideran irrelevante. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un espíritu sin dominio propio es inestable, no se puede confiar en él. Pero quien aprende a gobernar su día, a sostener una rutina, a honrar sus responsabilidades aunque no sienta ganas, está edificando murallas invisibles que lo sostendrán cuando venga la tormenta. Porque lo que Dios quiere formar en ti no es solo una fe emocional, sino una fe estructurada, firme, que pueda sostener peso sin derrumbarse. Y eso solo se logra cuando la obediencia, la disciplina y la entrega dejan de ser conceptos y se convierten en práctica. Dios no se complace en promesas vacías. En Eclesiastés 5, 4-5 se nos advierte: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuidar de un perro
es una promesa tácita, es una entrega continua, es una decisión diaria de amar sin condiciones, de servir sin esperar, de mantenerse firme en lo pequeño. Y ese ejercicio diario te prepara para asumir tareas más grandes con el mismo corazón. Quien es diligente en lo mínimo será promovido en lo mayor, pero quien descuida lo pequeño jamás podrá sostener lo eterno. Y por eso Dios observa cómo manejas el cuidado de ese ser que Él permitió que viviera contigo. No porque Él necesite ver si sabes cuidar un perro, sino porque ese cuidado revela si estás listo para cosas más altas. La obediencia forma el camino, la disciplina sostiene el paso, la entrega asegura el fruto. Nada de esto ocurre en un día, pero ocurre cada vez que tomas la correa y sales a pesar del cansancio. Cada vez que limpias con paciencia lo que otro ensució. Cada vez que corriges con firmeza y amor. Cada vez que renuncias a algo tuyo por atender al que no puede cuidarse solo. Cada uno de esos actos es un golpe al ego, una afirmación de madurez, una semilla de carácter eterno. Y todo eso sucede en silencio, sin altar, sin testigos, amata, sin ovación, pero delante de Dios, cada acto tiene un eco eterno. El que se somete al proceso es transformado por él. Y ese proceso puede comenzar con algo tan cotidiano como cuidar a un perro. Porque en ese acto continuo, silencioso y repetido, estás siendo afinado, estás siendo probado, estás siendo moldeado, estás siendo hecho a imagen del Hijo, quien se humilló a sí mismo, quien se vació de su gloria, quien se entregó sin reservas. Y si ese es nuestro modelo, entonces cada acto de entrega silenciosa se convierte en una ofrenda agradable a Dios, porque no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces y de quién eres mientras lo haces. La forma en que tratamos a los más indefensos dice más de nuestro carácter espiritual que cualquier otra manifestación externa. Aquello que no tiene voz, que no puede defenderse, que depende absolutamente de nuestro cuidado, se convierte en un espejo silencioso que revela si estamos actuando según el corazón de Dios o simplemente según nuestros propios intereses. Y en ese espejo se refleja también nuestra relación con Dios mismo. No es una exageración afirmar que lo que hacemos por un perro, lo que hacemos con ese ser que nos acompaña día tras día sin poder exigir nada, está hablando directamente de cómo entendemos el amor, la misericordia y la justicia. En Mateo 25:40 Jesús declaró con autoridad: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta afirmación desarma todas nuestras excusas. El trato hacia lo pequeño es, a los ojos de Dios, trato directo hacia Él. Cada ser que está bajo nuestro techo es parte de una prueba constante. Dios no observa solamente cómo nos comportamos con quienes tienen poder, con quienes nos pueden recompensar o con quienes pueden influir en nuestro futuro. Él mira lo que hacemos con aquellos que dependen de nosotros, que no pueden defenderse ni exigir sus derechos. En ese contexto, el trato hacia un perro es profundamente revelador. Un ser que espera, que no razona, que no manipula, que simplemente confía. Esa confianza es un regalo y a la vez una responsabilidad. Porque quien abusa de la confianza de un ser indefenso no ha entendido el corazón del Evangelio. Quien responde con indiferencia ante una necesidad visible demuestra que aún no ha sido tocado por la compasión divina. En Proverbios 14:31 se afirma: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Si esto es así con el ser humano, ¿cuánto más se extiende el principio a todo lo creado que depende de nosotros?
La verdadera espiritualidad no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos con lo frágil. Dios no está interesado en palabras vacías ni en promesas que nunca se cumplen. Él mira las acciones que nadie aplaude, los gestos que parecen pequeños, los cuidados que se dan en silencio. El trato hacia un perro puede parecer un asunto irrelevante para muchos, pero ante los ojos de Dios no lo es. Porque ese trato refleja si hemos sido transformados o si seguimos siendo los mismos que fuimos antes de conocer la verdad. En Santiago 1:27 se nos da una definición de la religión pura y sin mácula delante de Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Se trata de atender lo desprotegido, de involucrarse con lo vulnerable, de demostrar compasión no solo en intención, sino en acción concreta. El Evangelio nos llama a vivir como Cristo, y Cristo se acercó siempre al necesitado, al ignorado, al débil. En Lucas 4:18 Jesús declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese mismo Espíritu que estuvo sobre Él es el que habita en nosotros. Y si verdaderamente nos está guiando, entonces nuestra vida se orientará de la misma manera. Hacia la compasión, hacia la misericordia, hacia el cuidado. No podemos decir que el Espíritu nos guía si pasamos por alto lo que tenemos frente a los ojos. No podemos hablar de amor si no lo demostramos con lo más sencillo. Porque el amor que no se manifiesta en acciones visibles no es amor. Es un concepto vacío. Es un disfraz. Es una mentira. La justicia de Dios se manifiesta cuando somos justos en lo que nos fue confiado. Un perro no es solo una compañía. Es una creación de Dios. Y su presencia en nuestra vida es una oportunidad para ser justos, para actuar con bondad, para aplicar el Evangelio de manera práctica. En Miqueas 6:8 se resume lo que Dios espera del hombre: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La justicia no comienza en los tribunales ni en los grandes movimientos sociales. Comienza en casa, comienza cuando se cuida al pequeño, cuando se protege al débil, cuando se elige servir aunque no haya recompensa. Cada plato que se llena, cada espacio que se limpia, cada gesto de paciencia es una forma de aplicar la justicia que Dios ama. Hay una conexión directa entre cómo tratamos a un perro y cómo nos acercamos a Dios. Porque ambos implican relación con alguien que está en una posición de mayor vulnerabilidad. Dios no necesita de nosotros, pero en su humildad se presenta muchas veces como alguien que espera nuestra respuesta, como alguien que nos llama y confía en nuestra obediencia. El perro, de manera simple y constante, se convierte en una figura que refleja esa misma espera. Espera alimento, espera cuidado, espera amor. Y nosotros decidimos cómo responder. En esas decisiones se va formando nuestro destino espiritual. Porque nadie crece sin aprender a cuidar. Nadie madura sin aprender a proteger. Nadie alcanza plenitud sin aprender a amar sin condiciones. En el 1 Juan 4:20-21 se nos confronta con una verdad poderosa. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aunque este texto habla específicamente del amor entre personas, el principio es ineludible. No se puede amar a Dios sin amar lo que Él creó, sin cuidar lo que Él nos ha confiado. Si tu perro está bajo tu cuidado, entonces ese cuidado se convierte en una expresión directa de tu amor por Dios. No hay espiritualidad sin responsabilidad. No hay fe genuina sin actos visibles que la respalden. Dios no pasa por alto lo que el hombre considera insignificante. En Mateo 10:42, Jesús dijo:
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, no perderá su recompensa. Si un vaso de agua dado a un pequeño tiene valor eterno, ¿cuánto más cada día? De servicio silencioso, cada atención fiel, cada acto de compasión hacia un ser que Él creó y colocó en tus manos. El reino de los cielos no se construye con grandes obras visibles, sino con fidelidad diaria. Y esa fidelidad se prueba en lo más sencillo, en lo que no requiere talentos extraordinarios, sino obediencia constante y un corazón dispuesto. No se trata de convertir al perro en el centro de la vida, ni de exagerar su valor por encima de lo humano. Se trata de reconocer que todo lo que está bajo nuestro cuidado refleja si hemos entendido o no los principios del reino. El trato hacia lo más indefenso no es un detalle menor. Es una señal profética, una expresión concreta de la gracia que hemos recibido. Y si esa gracia ha sido verdaderamente recibida, entonces se manifestará sin interrupciones, ¿no? Incluso en lo que parece más pequeño. Dios no desperdicia nada de lo que pone en nuestras manos. Cada circunstancia, cada relación, cada elemento presente en nuestra vida puede convertirse en un instrumento para su propósito, si tan solo aprendemos a mirarlo con ojos espirituales. Aún la presencia de un perro en casa, que muchos podrían considerar algo común o sin relevancia espiritual, puede ser parte de un diseño más profundo, un canal inesperado por el cual el Señor quiere manifestar consuelo, paz y sanidad a otros. El Dios que habló a través de una zarza, que usó un manto para sanar, que hizo milagros con barro y saliva, es el mismo que puede usarte a ti, junto con tu perro, para traer alivio al alma herida de quienes te rodean. En Romanos 8:19 leemos: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo creado está entrelazado con el plan redentor, y esa creación viva y sensible está esperando que quienes han sido transformados por la verdad del Evangelio se conviertan en canales de restauración. Un perro puede ser parte de esa manifestación cuando es usado para reflejar el amor, la ternura y la paz que el reino trae consigo. Cuando una persona enferma encuentra alivio en la compañía de un perro que transmite calma, cuando un niño con ansiedad se siente seguro con su presencia, cuando alguien que ha perdido la esperanza es tocado por la lealtad incondicional de ese ser, no es un acto casual, es una expresión viva del cuidado divino que fluye a través de lo sencillo. El Espíritu Santo no se limita a los medios que el hombre considera espirituales. Él puede llenar cada rincón de nuestra vida cotidiana con propósitos sobrenaturales. Segunda de Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Si hemos recibido consuelo, somos llamados a compartirlo. Y si Dios ha puesto un perro a tu lado que te ha sostenido en momentos difíciles, esa relación puede ahora convertirse en parte de tu ministerio de consuelo hacia otros. Lo que una vez fue bálsamo para ti puede serlo también para alguien más. Nada en el reino es casual, todo tiene un propósito mayor. A veces el simple hecho de que alguien vea cómo cuidas, cómo amas, cómo proteges a ese ser indefenso, es en sí mismo una predicación silenciosa. En ese testimonio cotidiano, Dios está mostrando al mundo que aún hay ternura, que aún hay compasión, que aún hay esperanza. Y si estás dispuesto, Él puede usar esa relación para tocar vidas que tú nunca imaginaste. Porque a través de ti y también a través de tu perro puede fluir la gracia de un Dios que sigue sanando y restaurando. Hay silencios en nuestra vida que también están hablando. Y uno de esos silencios es el de aquellos seres que sin palabras
observan nuestros pasos, reciben nuestras decisiones y conviven con nosotros día tras día. Tener un perro en casa no solo revela quién eres cuando nadie te mira, también revela lo que decides construir en lo secreto. Porque más allá del cuidado, más allá de la obediencia o la fidelidad, hay algo aún más profundo, el ambiente espiritual que estás cultivando. La atmósfera que rodea tu hogar puede ser un reflejo directo de tu comunión con Dios. Y ese perro que reacciona a tu tono, a tu presencia, a tu estado de ánimo, también es un testigo constante de si estás viviendo en paz o en desorden interior. El destino de quienes tienen perros en casa también está marcado por lo que permiten que habite en ese espacio. El temor, la ansiedad, la ira o la presencia de Dios. Hoy más que una reflexión se abre un llamado. No se trata solo de cuidar a quien te acompaña, sino de establecer un hogar donde incluso lo más sencillo testifique de la gloria de Dios. ¿Qué estás construyendo en el silencio que tu perro observa cada día?